En un escaparate de Ginebra, un reloj reluce bajo el reflejo del sol. Es un Oyster, el primer reloj verdaderamente hermético del mundo. Años después de su creación, sigue funcionando con una precisión casi imposible. Pero, ¿cómo llegó una pequeña marca suiza a fabricar el reloj que cambiaría para siempre la historia del tiempo? Todo comenzó con un hombre obsesionado con una idea: hacer que el tiempo fuera invencible. En una oficina modesta de Londres, un joven de 24 años escribe el nombre que cambiaría su destino: Rolex. Hans Wilsdorf, un inmigrante alemán, no busca fama, sino credibilidad. En un tiempo donde los relojes de pulsera eran vistos como frágiles adornos femeninos, él soñaba con convertirlos en instrumentos de precisión para el mundo moderno. Pero el camino recién comenzaba, y la industria relojera suiza lo miraba con desdén. Wilsdorf comprendió algo que nadie más veía. El futuro del reloj no estaba en el bolsillo, sino en la muñeca. Para lograrlo, debía conquistar lo imposible: crear un mecanismo que resistiera al polvo, la humedad y los golpes del día a día. Cada noche, mientras la ciudad dormía, él revisaba piezas diminutas bajo la luz temblorosa de una lámpara. Sabía que, si quería cambiar el mundo, el tiempo debía primero obedecerle. El nombre Rolex no tiene significado. Según Wilsdorf, lo eligió porque sonaba bien en cualquier idioma y cabía perfectamente en la esfera de un reloj. Era corto, elegante, fácil de recordar. Sin saberlo, acababa de crear una marca que evocaría lujo y precisión durante más de un siglo. Pero una marca no vive solo de su nombre. En aquellos años, los relojes de pulsera eran imprecisos, vulnerables y desprestigiados. Para convencer al mundo, Wilsdorf necesitaba una hazaña científica. Envió sus primeros relojes a los observatorios suizos, donde se certificaban los cronómetros. En 1914, Rolex obtuvo el certificado de precisión del Observatorio de Kew, el más prestigioso de Inglaterra. Fue la primera vez que un reloj de pulsera alcanzaba tal distinción, pero el éxito fue interrumpido por la Primera Guerra Mundial. El comercio se detuvo, los mercados colapsaron y Londres se volvió un lugar hostil para un empresario de origen alemán. Wilsdorf, acusado de espionaje por su nacionalidad, vio cómo su sueño se tambaleaba. Entonces tomó una decisión drástica: trasladar la empresa a Suiza, al corazón de la relojería mundial. En Ginebra, en 1926, nació la creación que cambiaría todo: el Rolex Oyster, el primer reloj verdaderamente hermético. Su caja sellada como una ostra protegía el mecanismo del polvo y del agua. Para demostrarlo, Wilsdorf organizó una campaña jamás vista. Una joven nadadora británica cruzó el Canal de la Mancha llevando un Oyster en la muñeca. Al llegar, el reloj seguía funcionando perfectamente. La proeza fue noticia mundial. Wilsdorf comprendió que no bastaba con innovar. Había que contar una historia. Cada reloj debía ser una prueba viviente de la resistencia humana. A partir de ese momento, Rolex no vendía solo relojes. Vendía prestigio, aventura y triunfo personal. A finales de los años 20, el logotipo de la corona dorada comenzó a aparecer en los relojes. Era la firma definitiva de su conquista: el rey del tiempo. Rolex ya no era una marca, era un símbolo. Pero el verdadero desafío aún no había llegado. En las sombras del próximo conflicto mundial, el imperio del tiempo se preparaba para su prueba más dura. El mundo está a punto de entrar en su época más oscura. ¿Podrá Rolex sobrevivir a una guerra que destruirá imperios? ¿O se detendrá el tiempo también para ellos? Europa, 1939. Las sirenas anuncian la Segunda Guerra Mundial. Los relojes Rolex acompañan a soldados, pilotos y exploradores en misiones donde cada segundo puede significar la vida o la muerte. Mientras los imperios caen y los países arden, la pequeña fábrica de Ginebra continúa produciendo en silencio.
Hans Wilsdorf no fabrica para la guerra. Fabrica para el día después de la guerra. En los campos de prisioneros alemanes, los oficiales británicos reciben un paquete insólito: relojes Rolex enviados por el propio Wilsdorf, sin pago alguno. El mensaje era simple: páguenlo cuando termine la guerra. Para los prisioneros, aquellos relojes eran más que instrumentos. Eran recordatorios de esperanza. Un símbolo de que el tiempo, incluso en cautiverio, seguía de su lado. En 1945, con la guerra terminada, Rolex resurge más fuerte que nunca. Ese mismo año, lanza el Datejust, el primer reloj automático con fecha que cambia de manera instantánea a medianoche. En un mundo que busca reconstruirse, Rolex ofrece una promesa: precisión, elegancia y fiabilidad. Durante los años 50, Rolex deja de ser solo un reloj. Se convierte en un instrumento para los que desafían los límites humanos. Exploradores, científicos y buzos comienzan a usarlo como símbolo de confianza. El Explorer nace tras la conquista del Everest. El Submariner se convierte en el reloj de los océanos. Cada modelo es una respuesta a una necesidad real, una herramienta diseñada para sobrevivir donde otros fallan. A medida que el mundo entra en la prosperidad de los años 60, Rolex se transforma en un símbolo de estatus. Presidentes, artistas y deportistas lo lucen como insignia de éxito. Pero detrás del brillo, la filosofía sigue siendo la misma: fabricar relojes que duren toda una vida. El Day-Date, presentado en 1956, se convierte en el reloj de los presidentes. A finales de los años 70, el mundo relojero enfrenta su mayor amenaza: el cuarzo japonés. Relojes baratos, precisos y masivos inundan el mercado. Las marcas suizas caen una tras otra. Pero Rolex no se rinde. Wilsdorf ya no está. Ha muerto en 1960. Pero su legado guía cada decisión. Nunca competir en precio, competir en eternidad. Mientras otras marcas lanzan relojes digitales, Rolex se mantiene fiel a lo mecánico. No sigue la moda, espera que la moda vuelva a ella. Y cuando el polvo se asienta, ocurre lo impensado. El mundo redescubre el valor de la artesanía. Los Rolex de acero, una vez considerados los más simples, se convierten en objetos de deseo. En los años 90 y 2000, Rolex deja de ser solo una marca y se convierte en una institución. Patrocina exploraciones, deportes, arte y ciencia. Cada modelo, desde el Daytona hasta el GMT Master Do, lleva dentro la historia de un siglo de evolución, guerras, victorias y obsesión por la precisión. Hoy, más de un siglo después de aquel nombre escrito en una hoja de papel londinense, Rolex sigue siendo sinónimo de perfección. No vende relojes. Vende una idea: que el tiempo puede ser conquistado si se lo respeta. Cada pieza es una cápsula del espíritu humano. Precisión, disciplina, ambición. Porque, al final, el verdadero legado de Hans Wilsdorf no fue construir relojes, fue construir fe en el tiempo. El tiempo sigue su curso. Las modas cambian, las generaciones pasan, pero un símbolo permanece. En un mundo que corre sin pausa, Rolex no sigue al tiempo, lo domina.